Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage, el baúl de los recuerdos. Como siempre, aquí en WAP, el 21.1 en televisión abierta digital y a través de todas sus plataformas. Ahora vamos a hablar de el aire, pero precisamente más que el aire o el espacio, de qué surca el aire y el espacio. Los aviones, que son objetos y fuente de fascinación para mucha gente. Mucha gente trabaja en ellos, mucha gente se transporta en ellos. Lamentablemente han participado en guerras, eso es inevitable, pero pocos se han especializado tanto como el invitado que vamos a presentar a continuación, que tenemos el gusto de conocerlo hace ya varios años. Él es un verdadero apasionado de la aviación y reproduce a escala todos estos maravillosos objetos que han marcado la historia de la humanidad desde inicios del siglo XX. Sin más, les paso a presentar a nuestro invitado de hoy, Fernando Díaz, modelista aeronáutico. Gusto saludarte, Fernando. Bienvenido a Vintage, el baúl de los recuerdos. Muchas gracias por invitarme. Fernando, nosotros por ahí tenemos una imagen de colección que realmente es maravillosa ya de modelos armados. ¿Cuántos modelos armados tienes ya, principalmente escala 1.72? Tú tratas de que sea la misma escala. ¿Cuántos modelos armados ya tienes en tu colección? Sí, efectivamente yo me especializo en la escala 1.72. Todas mis maquetas son en la escala 1.72. Tengo 174 maquetas armadas en este momento. Ahí estamos viendo parte de la colección de imágenes. Y claro, todo esto tiene que tener un cuidado, hay que tener vitrinas para tener, no se llenen de polvo. Hasta le pusiste luces a las vitrinas para que se luzcan más. Sí, exactamente. La verdad es que este tema de las vitrinas es muy importante, por una parte por el polvo que va dañando las maquetas. Esas vitrinas que tú ves ahí son herméticas, tienen un burlete para que no les entre de tierra por ningún lado, de manera que se mantienen así limpias por años. Pero también hay otro elemento importante que son los niños chicos. Los niños chicos tratan siempre de tomar las maquetas para ver si vuelan, mirarlas por todos lados. Estas maquetas tienen un montón de detalles muy pequeñitos que se hacen para que sean fieles a la realidad. El avión tiene una serie de antenitas, tubo de pitot, pisaderas, etc. ¿Y qué significa eso? Que en la maqueta son detalles muy chiquititos y muy frágiles. Claro. Entonces cuando un niño viene a la toma, ya rompió una antena, una pisadera o algo. Entonces, lo mejor es tener las maquetas en vitrina. Claro, ¿tú tienes sobrinos? Entonces, tengo varios sobrinos, bueno, ya han crecido muchos de ellos, pero vienen los sobrinos nietos claro. Y todos tienen la misma costumbre que nosotros teníamos cuando chicos, porque también nosotros tomábamos las cosas para verlas. También todo esto, este hobby, es como un poquito la expresión del interés que tiene uno en determinadas épocas de la aviación. ¿Cuáles son las épocas que más te gustan y que están reflejadas en tu colección? La verdad es que me gustan todas las épocas. Me gusta mucho la Primera Guerra Mundial, los años 30. La Segunda Guerra Mundial también es fascinante en cuanto a las máquinas, cómo fueron evolucionando. Los años 50, la evolución de la aviación fue muy rápida en los años 50. Se pasó del avión a hélice al avión bisónico, o sea, claro, que superaba 2 veces la velocidad del sonido en pocos años. El siglo XX que es fascinante, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí. Ahora, los aviones modernos también tienen su fascinación, pero han evolucionado mucho menos. Claro. Hoy día un avión entra en servicio hoy día y 50 años después todavía puede estar en servicio ese mismo avión. Entonces, es un poco menos atractivo en ese sentido. Hay menos cambios. Claro, exactamente. ¿Sabes que también tenemos una imagen, Fernando, de tu taller, parte de tu taller, y un poco lo que se necesita para armar objetos que son como estos, que vienen en cajas así, ¿cierto? Son modelos plásticos que, como les voy a mostrar a continuación, vienen en árboles. Aquí saqué un par de piezas, ¿eh? Ya estaba viendo cómo calzaban. Y vienen en piezas, ¿cierto? En árboles, pero esta es la materia prima, o la principal materia prima. O en algunos casos puede ser no la principal, porque hay gente que arma aviones o cualquier otro tipo de modelo sin ningún tipo de kit. Los arma de manera scratch, o sea... a partir de cero, autoconstrucción. Autoconstrucción se diría bien en español. Y es interesante porque esta es una de las materias primas, pero hay muchas otras materias primas, como las que nos trajo muy gentilmente Fernando,
como este, por poner un ejemplo, que es un pasta pulidora para transparencias, por ejemplo, otro tipo, digamos, de superficies de la maqueta, o las conocidas pinturas, que vienen en tarritos, ¿cierto? En el caso de esmalte, y que son las primeras pinturas con las cuales uno interactúa, ¿cierto? Y que son especiales para maquetas. Y que son especiales para el modelismo. A medida que uno va avanzando en esto, va especializándose y por supuesto requiriendo más. Al principio generalmente es pegamento, uno los arma y a jugar cuando uno es niño. Después la pintura, después uno va requiriendo más, ¿no? Es que uno se va perfeccionando. En la medida que uno ve que la maqueta quedó bien tal vez, pero le faltó esto, le faltó lo otro, o el tono no fue exacto, o el brillo del camuflaje no es el mismo del avión real. O que quedaron algunas ranuras en la juntura de las piezas, claro, que normalmente no deben notarse las junturas. En fin, uno va agregando más elementos y aquí hay una serie de material de apoyo, yo diría, claro, que hace como las cintas adhesivas, esas bien finas, pegamento líquido, pegamento más denso, pegamentos especiales para las carlingas, es decir, para las partes transparentes que requieren un pegamento distinto, distintos tipos de pintura, según el gusto del maquetista. Claro, porque ahora lo que está en boga son estas pinturas que son al agua, que son de Acrílicos Vallejo, de una marca española, porque también los fabricantes se han preocupado del medio ambiente y en realidad las primeras pinturas son un poco más tóxicas, digamos, y la pintura al agua uno puede pintar en el interior y no tiene mayor problema, ¿no? Claro, sobre todo que las pinturas antes se hacían con plomo, claro, que es nocivo, entonces las fórmulas han ido cambiando. Claro. Y bueno, las pinturas de esmalte por lo general echan un olor que a veces es un tanto incómodo, en cambio las pinturas al agua son más inofensivas en eso. Claro, exactamente. Entonces todo eso es una evolución. Exactamente, y cuando ya el maquetista, digamos, alcanza un cierto nivel, como el caso tuyo, va requiriendo de repente otras cosas cuando se va especializando a tal punto que yo he pasado esa etapa, pero en una primera etapa nomás, porque uno se va dando cuenta, sabes que al modelo le falta algo, o quizá el fabricante no dio con la forma de esto, de una rueda, de una nariz, de algo, y tú digamos, está especializado en producir esas pequeñas piezas que sirven para corregir. En el cual, por ejemplo, están, bueno, la pieza terminada es esta, por ejemplo, una nariz de un avión, F-86 en este caso, con radar, pero el proceso para poder terminarlo requiere esto, que es el molde. O sea, en el fondo, hay que sacar molde, quizás una primera, digamos, matriz, después el molde, y después viene la pieza terminada. Entonces, ¿cómo fuiste llegando, digamos, a esto? Bueno, uno se va perfeccionando, haciéndose más inconformista con la maqueta. A veces la maqueta original, el plástico que viene en la caja, viene con algún error de forma, no es exactamente igual a la realidad. Entonces, la idea es fabricar la pieza. Claro. Y uno de los elementos que existe son las resinas. La resina consiste en dos líquidos que se mezclan y al cabo de unos minutos eso se endurece. Entonces hacemos estas matrices, por ejemplo, que son en este caso de caucho silicona, que tenemos un original que está correcto y a ese original le sacamos una copia. Y a esa copia la hacemos con estas matrices de caucho, en la cual después vertimos el líquido de la resina, Claro. Poniendo atención de que la resina ocupe bien todos los espacios para que no queden burbujas, Claro. y al cabo de un rato podemos sacar la pieza reproducida. Claro, exactamente. Oye, vi que estás haciendo algo con el 26, a ver. Este es un bombardero que tuvo la Fuerza Aérea. No sé si para corregir una maqueta que está ahora circulando, que es la Italeri, ¿no? Que es una maqueta italiana. Exactamente. Esa maqueta tiene un pequeño defecto en la nariz, por lo tanto le saqué copia a otra maqueta del mismo avión, que es de la marca Hasegawa, y en este caso a la resina le puse una tintura. Para teñirla, para darle un color. Exactamente, porque Claro. el color original es blanco, un blanco marfil.
Claro. como estas otras. Como esta que está ahí, claro, exactamente. En este caso, para que quede más bonita, a veces uno le pone tintura y a veces esas tinturas se acercan más al avión, al color del avión real. Oye, yo te pedí uno pero yo tengo que hacer el consejo de ametralladora, así que eso me estoy craneando para hacer todos los detalles con fotos, porque también hay una cosa que veíamos en tu taller que es muy importante, la información. Bueno, y en los tiempos antiguos, cuando empezó este hobby o se empezó a masificar este hobby, no estaba internet que yo pongo Google y me salen 40 fotos de un avión, una parte de un avión incluso. Exacto. O workarounds, como se llama, que son revisión completa de todos los detalles. Y tienes tú bastantes libros, ¿no? Tú has ido de a poco también armando una colección de libros para poder ver cada objeto real que te interesa para poder reproducirlo. Bueno, hay monografías especializadas en determinados aviones. Claro. Esas monografías vienen con todo el detalle, la historia del avión, los colores que se usaban, los lugares donde combatió, los pilotos que las piloteaban y detalles de cómo era cada parte del avión. Claro. Eso es muy útil para los maquetistas. ¿Sabes, señor director? Tenemos una foto así exclusiva de las primeras maquetas que armó Fernando. Por ahí tenemos la imagen. Y claro, uno ve, ese es el inicio de un camino. Uno dice, pucha, de repente no armaba también esa época. Pero sin duda una época muy romántica que uno guarda recuerdos, ¿no? Esos primeros modelos, esas primeras creaciones, ¿no? Claro, exactamente, que uno las encuentra bonitas en el momento que las armó, pero ahora con la perspectiva del tiempo uno se da cuenta que tienen un montón de errores. ¿Y tú las has conservado, esas maquetas? He conservado muchas de ellas porque me traen recuerdos de una época. Ahí está, ¿esa repisa dónde? ¿Era en tu casa antigua? Sí, eso es por ahí por los años 70, Qué maravilla. años 60, 70. Oye, Esas maquetas son bastante rústicas, pero las conservo muchas de ellas porque son recuerdos de una época. ¿Cómo era conseguir modelos? Porque no llegaba tanta importación en esa época. Se producía acá en Chile, Barueste, una fábrica de plásticos producía, pero conseguir otras era más complicado. Bueno, yo soy de una época mucho más antigua, de la época en que sencillamente no habían maquetas o había muy pocas a precio muy caro, porque en los años 60 había muy pocas importaciones. Importar cualquier cosa era carísimo. Claro. Habían aranceles muy elevados. Entonces, se encontraban algunas maquetas, pero era muy difícil comprarlas, sobre todo a un niño chico. Yo era un niño chico en esa época, en que descubrí el maquetismo. Todo partió en realidad a raíz de un tío mío que viajó a Ancud, en una época en que nosotros vivíamos en Puerto Montt. Ese tío nos visitó en Puerto Montt y él viajó a Ancud, que era Puerto Libre. Allá compró algunas maquetas y las empezó a armar en nuestra casa en Puerto Montt. Yo tenía 5 o 6 años. Quedé fascinado al ver esos aviones, cómo quedaban tan bien terminados, tan parecidos a los aviones reales. Entonces, ahí ya me quedó la idea de que esto era algo interesante. Mi papá era de la Fuerza Aérea, era piloto, y lo trasladaron a Washington, a Estados Unidos. En Estados Unidos. Y allí sí que había maquetas en todas partes, hasta en los supermercados. Y también había aviones reales fascinantes. Por ejemplo, tú me comentaste otra vez de que había, no sé, alcanzaste a ver estos cazas, o aviones de transporte. ¿Cuál viste, Exactamente. La verdad es que yo no sabía mucho cómo se llamaban. Yo veía los aviones, los encontraba fascinantes. ¿Qué avión eran? No sabía, no tenía libros, no tenía mayor antecedentes. Pero con el tiempo y por mis recuerdos, me recuerdo haber visto un Constellation. Que es un avión de, ¿cómo se llama esto? De pasajeros, de cuadrimotor. Claro. En fin, bueno, y los aviones de la Fuerza Aérea también, esos me acuerdo porque los veía constantemente. Claro, o sea, que existe una familia aérea. Digamos. Sí. Una familia aérea. Yo desde guagua estuve metido en los aviones. Entonces, siempre estuve viendo aviones las veces que iba a alguna base aérea. Y encontraba que era algo realmente extraordinario, una máquina que se elevara por el aire, era notable. Fíjate, la misma fascinación que uno tiene, que el del primer vuelo, de la potencia, los motores, el vuelo en sí, genera. Es curioso porque no toda la gente le pasa lo mismo, generalmente la gente, el avión toma un medio de transporte, pero somos pocos los que nos impresionamos con el desafío a la física que significa el vuelo, ¿no? Sí, bueno, eso
Yo creo que está en el carácter de cada uno. Hay gente que le impresionan más los trenes, hay otros que les gustan más los buques, hay otros que no les gustan las máquinas, les gusta otro tipo de Me temas. gustan los animales, claro. Los animales, puede ser, claro, el campo, en fin, cada Oye, uno tiene su Antes de hobby. cerrar este bloque, quiero que os vamos a mostrar esto que es una verdadera maravilla, que es tu proyecto de, ya que te gustaban tanto, digamos, las maquetas, hacer piezas en esta resina, estos son másters para hacer moldes para construir una maqueta como las que tenemos acá, digamos, estas que vienen con los moldes de plástico, ¿cierto? O como las que les acabo de mostrar. Y es realmente increíble, o sea, ¿cómo llegaste a esto, este sueño de poder fabricar tu propio kit de plástico, más que de resina? Bueno, esto es algo que yo vi en Francia cuando estuve viviendo allá. Me junté con muchos maquetistas también y con gente relacionada con el comercio de maquetas. Y ellos me hablaban de que estas maquetas, las matrices, digamos, se producen con aparatos de cobre, que con el cobre se va penetrando una placa de acero mediante electroerosión. Claro, Y ahí se va construyendo una matriz. Ahora, es un trabajo muy interesante que en algún momento a mí me dio por hacer cuando ya había regresado a Chile. Con la ayuda de técnicos hicimos algunas piezas para empezar a erosionar un molde de acero y hacer reproducciones en plástico, pero en cantidades industriales como para venta. Al final los costos eran muy, muy prohibitivos, ¿no? Los costos eran prohibitivos, por otro lado, el tiempo que había que dedicarle era prácticamente 100%. Yo en esa época trabajaba y esto para mí era un hobby. Por lo tanto, no tenía el tiempo para dedicarme a ello y sencillamente lo abandoné. Claro, exactamente. Tú hablabas justamente de eso, de cuando volviste a Chile, porque estuviste en Francia, ¿cierto? Hablamos también de tu familia, de tu padre. Tenemos más detalles de eso, pero a la vuelta de una pequeña pausa. Para que no se pierda el segundo bloque de este capítulo de Vintage, el baúl de los recuerdos. Regresamos. Ya estamos de regreso en Vintage, el baúl de los recuerdos. Nuestro tema de hoy, el modelismo aeronáutico. No confundir con aeromodelismo. Ese es otro hobby, ¿no es cierto, Fernando? Claro, Esos vuelan. no, exactamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y claro, sí la ventaja de este hobby, igual los hobbies se van acercando, porque hay modelos que vuelan que realmente son muy detallados. Sí. Pero el objetivo de este hobby justamente es reproducir un objeto, en este caso un avión, hasta sus más mínimos detalles. Y en eso tú realmente has llegado muy lejos, porque, por ejemplo, acá tenemos un modelo que es de seguramente tus favoritos, que es un de Watin, lo pronuncié bien en francés, De 520, o de Watin, perdón, lo pronuncié mal. 520 de la Segunda Guerra Mundial, el mejor caza francés quizás de la Segunda Guerra Mundial, y que también marca una predilección que tú tienes por los aviones franceses, ¿no? Y eso es muy interesante. Bueno, considero que es muy interesante, sobre todo los cazas franceses, la evolución de los cazas franceses es muy pareja, casi no hay interrupción desde los años 10 hasta la actualidad, con el famoso Rafale. Con poca inversión, con pocos recursos, logran hacer aviones de muy buena calidad. Absolutamente. Y estábamos viendo acá también esta maravilla que es un avión, una maqueta que está en proceso, que es un F-86, que tú le incorporaste una folia metálica, que para que la gente entienda es como la luz a foil. Una lámina metálica muy que se adhiere muy fina, claro, para hacer distintas tonalidades de metal, exactamente. Con el cual, por ejemplo, en esta época, que usted sepa, los aviones se dejaban al metal natural, al aluminio natural, pero las aleaciones variaban en sus coloridos, entonces con esto se logra un efecto realmente increíble, ¿no? Claro, digamos, mucho más real que la pintura. Y como tú eres inconformista también, aquí tenemos un molde para hacer transparencia, en este caso carlinga, mucho más finas que las que traen los kits, que son más gruesos y se distorsionan. Claro. Esto se hace con este molde y con un acetato, ¿con qué? Claro, una lámina de plástico transparente que abundan en casi todos los productos, vienen en blisters. Con ese mismo plástico se puede hacer esto y la matriz en este caso está hecha de yeso dental. Con eso se hace. Ahí se calienta el plástico y se pone como sombrero sobre la matriz y uno logra hacer la
la carlinga transparente. Esa carlinga, eso sí, la base después hay que con mucho cuidado irla ajustando a la maqueta, al modelo. Claro, absolutamente. Claro. Hablábamos, y quedó pendiente el tema de la influencia familiar. Tu padre fue piloto de la Fuerza Aérea de Chile durante varios años y también voló aviones importantes para quienes nos gustan la historia aeronáutica, como el P-47 y muchos otros. Él entró joven, claro, no sé si entró directamente a la escuela o había pasado por otra escuela matriz antes. La escuela de aviación no existía en esa época. Antes. Sí, existía. Por lo tanto, mi papá entró al ejército. Dentro del ejército tomó la rama aérea y con los años después se creó la Fuerza Aérea. O sea, esta rama aérea del ejército pasó a integrar la Fuerza Aérea. Que fue el año 1930, que hace poco fue. Exactamente. O sea, mi papá partió volando biplanos, aviones de esos que apenas despegaban. Tenemos una imagen ahí justamente, que está con tu madre, me parece también. Sí. Mira, qué maravilla. Ese, por ejemplo, ahí en un T6, que es el avión de instrucción de la Fuerza Aérea. Eso ya en los años 40. Ahí está. Y acá, ese es cuando estaba en Puerto Montt. Destinado, digamos, a Puerto Montt. Claro, fines de los años 50. Fines de los 50. Y, ¿cómo se llama? Estoy ahí dentro porque no pasa en todos los casos. Por ejemplo, a mí mi papá no tenía nada que ver con los aviones, ¿cierto? Cuando me invitó a volar, a ir a Buenos Aires en avión. Pero fue, quizás no era la intención de tu papá, pero tú fuiste tomando esto Bueno, hay muchos hijos de aviadores que no les interesa para nada la aviación. No sé si es algo genético. En cambio, yo desde el principio, desde muy chico, sentí una atracción enorme por todo lo que era la aviación, los aviones, estas máquinas fabulosas que despegaban y que hacían acrobacias. Pero lo más increíble es que tu hermano Germán también cultivó esto. Claro, Germán es piloto, digamos, vuela aviones de verdad, pero también tomó el gusto. Sí, también fue desde chico aficionado a los aviones. Tú alcanzaste a entrar a la escuela. Señor director, tenemos una foto de Fernando en la época que era cadete. Tú fuiste cadete, ¿cierto?, de la escuela. ¿Estuviste en carrera como para ser piloto también? Sí, estuve 3 años en la escuela de aviación como cadete. Cuando tuve que empezar a volar... Miren la foto, fantástica, ¿eh? Claro. Ahí estás en tu casa familiar. Sí, acá en Santiago. En Santiago, exactamente. Qué fantástico. Y cuando tuve que empezar a volar me descubrieron una falla a la vista, un problema de profundidad que me impedía ser piloto. Claro. Yo tenía buenas notas, así que me ofrecieron pasar a otras ramas, pero ramas terrestres, y la verdad es que no era lo que a mí me gustaba, así que ahí me retiré de la Fuerza Aérea y entré a estudiar Derecho a la Universidad de Chile. Exactamente. Y fíjate que tu padre vivió un accidente muy... Bueno, tenemos imágenes también, soy director del accidente. ¿Cuál es el nombre de tu padre? Que siempre se me... Germán Díaz. Germán Díaz Visconti, ¿no es cierto? Exacto. Germán Díaz Visconti, que era piloto y llegó hasta el grado de... General de Brigada Aérea. General de Brigada Aérea en la Fuerza Aérea. Y él tuvo un accidente a principios de los 50, no sé en qué año exactamente, en uno de los cazas P-47. Fue el año 49 exactamente. Antes de los 50, en el año 49, y que el P-47 es uno de los aviones más potentes, el caza más importante de la Fuerza Aérea de esa época. Y era piloto en el Grupo 11 que estaba basado en Quintero, ¿no? Exacto. Y vio este accidente que realmente vamos a ver la imagen que fue increíble y pudo sobrevivir, ¿cierto? Este accidente que le significó gravísimas lesiones, ¿no? Claro, al ir despegando en Quintero se le comenzó a incendiar el motor por una falla eléctrica de la hélice. Y trató de aterrizar nuevamente en Quintero, pero la verdad es que no pudo, cayó violentamente al suelo y afortunadamente el motor, si tú ves en la imagen, el motor saltó para otro lado y se quemó aparte. Claro. Si no, se habría quemado todo el avión. Mi papá quedó muy mal, con muchas fracturas, pero sobrevivió. Pudo sobrevivir y al poco tiempo estaba volando nuevamente porque era muy porfiado. ¿Y tú en qué año naciste? Yo nací el 53. O sea, justo después de 4 años después nací. De ese accidente, claro. Increíble. Este avión era de dimensiones muy grandes. Usted lo puede ver en el Museo Aeronáutico y el espacio que está este avión P-47. Y hay una anécdota de que otro avión se cayó y botó un muro de ladrillo. Y no sé si cerca de Quintero, más al norte, y los lugareños fueron a decir al piloto: oiga, por favor, vaya a sacar a los pasajeros. Pero en realidad pensaron que era un avión de pasajeros porque era muy grande. ¿Sí? Era grande, sí, era un avión muy macizo. Claro, muy macizo. Pero de un solo piloto. Claro, era monoplaza. Era un monoplaza exactamente de caza, un avión de combate, que de hecho combatió en la Segunda Guerra.
Hablabas tú que, claro, después de esta no posibilidad de seguir, tú no quisiste seguir en la parte terrestre de la Fuerza Aérea, porque lo que te interesaba era volar, ¿no? Claro. Y por lo tanto, estudiaste Derecho y después fuiste a Francia. ¿Cómo se dio este viaje a Francia a estudiar? Ya que siendo abogado, yo estaba trabajando en la administración pública y me gané una beca para hacer un estudio, un posgrado de gestión de personal. Y eso era en Francia. Y ya estando en Francia, me dio la idea de estudiar sociología, que es algo que también me gusta mucho. Claro, muy interesante. Sociología con mención a antropología. Pero ahí ya no tenía beca. Entonces tuve que empezar a trabajar y estudiar. Por lo tanto, mi estudio se fue alargando. Y terminé estando en Francia 12 años. Increíble. ¿Qué año te fuiste? El año 85. El año 85. Y volví en el 97. Señor director, tenemos una música ahí que es muy bonita. Y tenemos unas imágenes también de Fernando ahí en Francia. ¿Cómo se llama esto? Y tú llegaste a aprender el idioma muy bien. Bueno, en 12 años no queda alternativa, ¿eh? En Francia, si tú no hablas francés, es difícil que te desenvuelvas bien. Además de que yo terminé siendo en Francia profesor de español. Y para ser profesor de español, tú tienes que explicar en francés muchas cosas. Tienes que aprender francés bien. ¿Cómo era París en esa época? Hay unas imágenes. Muy bonito, muy atractivo, muy entretenido sobre todo. ¿Y para qué te cuento? Yo iba frecuentemente a Le Bourget, que es una base aérea que tiene un museo fabuloso, claro, de aviones, y donde cada 2 años se hace una feria internacional con los aviones más interesantes de todo el mundo. Claro. Entonces fue un periodo fascinante. No, realmente increíble. Tengo una imagen, señor director, aparte de estas, de Fernando ahí, unas fotos que nos compartió con respecto a su vida en Francia. Y en realidad debe haber sido fascinante esa época, vivir en un país europeo, una época que en Chile no llegaba a muchas cosas, que todavía estamos recién abriéndonos al mundo, mediados de los 80, y que allá estaba de todo, sobre todo en el tema del modelismo, por ejemplo. Hay fábricas francesas, Geller y otras más. Exactamente, allá hay fábricas de maquetas, y es muy interesante conocer lo que no llega o no llegaba a Chile en esa época. Acá en Chile había muy pocas importaciones. Pero además pude conocer museos aeronáuticos de distintos países, porque en Europa está todo relativamente cerca. Y conocí también una fábrica de maquetas en la República Checa. Exactamente, en esa época que estaba recién. Mira, ahí tenemos unas imágenes tuyas, esa la habíamos visto. Unas imágenes tuyas que sí. En distintos lugares en Francia, ¿no? También en la montaña, fuiste a los Alpes franceses. A los Alpes, a hacer esquí. Es fantástico. Claro. ¿Volaste también en Francia? Y volé también en Francia, invitado, ¿eh? Siempre en calidad de adulto, porque yo nunca pude pilotear. No, qué fantástico, ¿eh? Pero muy, muy lindo, ¿eh? Sí, es un lugar en el cual uno no se aburre, esa es la verdad. Me pasó, pero yo estoy muy poco tiempo, estuve 2 semanas nomás en Europa, pero en realidad es cierto, es como si uno encontrara tantas cosas para los intereses que uno cultiva allá, que acá lógicamente se echa de menos, es distinto, ¿no? Sí, porque nosotros estamos muy lejos de todo ese centro cultural en que conviven culturas muy distintas. Si tú caminas, digamos, andas unos cuantos kilómetros y cambias de idioma, y en esa época cambiabas de moneda también. Claro. Cambias de cultura, y cada país tiene su interés. O sea, recorriste toda Europa, o sea, desde República Checa hasta Inglaterra. Sí, muchos países, pero toda Europa. Dejé muchas cosas pendientes. ¿Por qué Francia, dentro de todos los países que recorriste, es cierto que viste mucho tiempo, pero te genera este cariño tan especial? No lo sé. A mí siempre me gustaron mucho lo que decía yo, que los aviones franceses, en materia de aviones de caza, como que hay una línea, una continuidad y una diversidad muy interesante. Después, el hecho de que haya vivido en Francia, bueno, uno se encariña con el país, uno tiene amigos allá, hay lugares que pasan a ser familiares. Yo he vuelto allá y me da la impresión de que volví a mi casa. Claro. Entonces, hay tantos bonitos recuerdos. Tú me contabas una costumbre que, ¿por qué hay tanta florería en Francia? Que
Una costumbre que es de costumbre llegar con un paquete de flores a visitar a un amigo, digamos, a una familia. Sí, sí, Algo se usa que mucho. acá no... En Alemania también. también en Alemania. Claro. Es muy común eso. Y en cuanto al modernismo, yo siempre he preguntado, y yo te hago la pregunta también, ¿por qué en esos países está tan desarrollado? Fíjate, República Checa está tan desarrollado, no solo el modernismo, sino que el arte. Había muchas tiendas de arte, había muchas manualidades, cosas para hacer, y que en otros países, incluido a veces Norteamérica, en Norteamérica quizás le dan a otros hobbies, justamente a andar, por ejemplo, en moto o al aeromodelismo, cosas con motor, pero en Europa se da este gusto por el arte que está, parece impregnado allá. Sí, bueno, Italia sobre todo, el país del arte. Tú que estudiaste sociología, te hago la pregunta también. Vale, o sea, ellos valoran mucho todo lo artístico y particularmente lo histórico, la arquitectura antigua, por ejemplo, la conservan muy bien. Son pueblos muy orgullosos de su pasado. Claro. Entonces, en ese sentido, cada país tiene su fascinación y su especialidad. Claro. En materia de maquetismo, la República Checa, por ejemplo, es un país pequeñito, pero hay una gran cantidad de fábricas de maquetas. Muchísimo. Entonces, ¿por qué tanto en la República Checa y tan poco en otras? No me lo explico, no te sabría responder. Claro. Ellos han sido muy aficionados a este tema y ir a la República Checa, la verdad es que estar en el paraíso para los maquetistas. Pues fíjate, pusimos esta canción de Gerard Pornadeff, que sonaba todavía ya en esa época. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste a Francia? Fue el año 2015, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Y cambia, pero algunas cosas se mantienen, ¿no? La verdad es que París, que es donde yo voy habitualmente, o digamos más seguido que a otros lugares, es una ciudad que no cambia mucho. No, ellos conservan la ciudad muy igual siempre, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, en el Louvre, el famoso museo de pintura y de escultura, instalaron una pirámide de cristal, sí, que es la entrada al Louvre. Eso lo hicieron para el Bicentenario, ¿te acuerdas? O para del año 89. Exactamente. Claro. Y que rompe un poco con lo antiguo. Y la verdad es que se ve muy bien. Pero en su época también la Torre Eiffel fue una modernidad. Había mucha gente que se opuso, que decían que esa cosa tan moderna había que sacarla de ahí. Pero en general, París, Roma, Londres no son ciudades que cambian mucho. Son verdaderos museos. Exactamente, casi todo tiene un valor histórico, por lo tanto no demuelen mucho para construir cosas nuevas. ¿Crees tú una locura o compartes tú una locura que yo he pensado mucho que a veces hay países para determinados caracteres? Porque yo cuando fui a Londres encontré que era una ciudad maravillosa. La gente no era muy simpática. En general en Europa son un poco más fríos que acá, en Sudamérica. Pero en cuanto a intereses, en cuanto a gustos y aficiones, era un paraíso. Y sentí una rara sensación de familiaridad. Debe ser porque me gusta mucho la música, lo habíamos hablado en nuestros capítulos acá en Vintage. La cultura, ¿cierto? Los lugares en general, el clima me acomodó mucho. Pero pasa eso que uno digo, pucha, raro, me sentí como en casa. Yo creo que eso va en el carácter de cada persona. Tú hablas con alguien que ha estado en Francia, por ejemplo, y dicen fascinante. Y hay otros que dicen, no me gustó mucho, muy antiguo. Claro. En fin, sin ir más lejos, mi padre... París lo encontró muy anticuado, le gusta la modernidad. Le gustaba Estados Unidos, cuando estuvo estrenado le gustó vivir en Estados Unidos. Exactamente, sí, le gustaban los edificios modernos, por ejemplo. Claro. Las cosas antiguas dicen, no, esto es puros ratones. No te puedo creer. Cada uno con su gusto. No, a mí, por ejemplo, París me pareció demasiado impresionante, era como que me daba cosa. El Champs-Élysées, por ejemplo, que en la avenida principal era enorme, todo me parecía, me atacó un poquito. En cambio, Londres, como era calle más estrechita, me sentí como... Debo tener agorafobia, que es lo contrario de la claustrofobia, que me asustan los espacios muy abiertos. Pasa eso también. Claro. Es una posibilidad. Oye, Fernando, vamos a hacer una pausa, señor director, porque vamos a hablar de otro tema relacionado con el modelismo y la aviación, del asunto de la cultura aeronáutica. Y también tenemos un bonito cierre para este capítulo tan interesante con respecto al modelismo, a la historia
a la cultura y muchísimo más aquí en Vintage, el baúl de los recuerdos, con este tema fantástico de Polnareff, ese famoso cantante francés. Vamos a regresar. De regreso en Vintage, el baúl de los recuerdos, junto a Fernando Díaz, que nos ha hablado un poquito del modernismo, la historia aeronáutica, cierto, la posibilidad que tuvo de vivir en Francia, fuera de Chile. Y dentro de esto de la cultura aeronáutica, a pesar que Fernando tú no lo compartes mucho porque nunca te ha dado por tener estas chaquetas de piloto famosas. No, después de que me retiré de la Fuerza Aérea, la verdad es que la ropa no fue nunca Tu predilección. mi tema, digamos. Claro. No. Pero lo cierto es que muchos amantes de la cultura aeronáutica, por ahí tengo una imagen también, señor director, les gusta coleccionar esto, chaquetas de piloto. Esta es una de las más antiguas. Esta, para que tú sepas, esta es el modelo A2. Este es el modelo, ¿cómo se llama esto? El que se usaba mucho en la Segunda Guerra Mundial. Y si uno puede ver, era de cuero. La ropa antigua, y también la de tu época favorita, una de tus épocas favoritas de los años 30, era de cuero. No había otra cosa mejor para abrigarse. Se ve mucho en las películas. En las películas de aviones, de aviación, de combate, son esas chaquetas de cuero. Y esta, ¿cómo se llama esto? De hecho sale una serie que está muy en boga ahora, que es de Apple TV, que es de Master of the Air. De la octava Fuerza Aérea y todo eso. Claro. Y bueno, ¿cómo se llama esto? La evolución, en estos tiempos se usaba cuero porque no había otro material mejor. Había también de tela, había trajes completos, se empezó a usar calefacción también. Pero este es uno de los mejores materiales, ¿cierto? Aparte era poco dado a inflamarse, ¿cierto? Resistía algo de temperatura antes de prender llamas, así que se usaba mucho de protección. De hecho, los mismos bomberos, para que usted sepa, también lo usaban de protección en sus primeros trajes, digamos, los trajes de cuero para resistir el agua también y algo de temperatura. Pero el nylon era muy, ¿cómo se llama esto? Escaso en esa época de la Segunda Guerra, pero después, porque se usaba mucho para los paracaídas, no era tan común, y después empezó a darse que era más común el nylon. Y aparece esto, que es lo que estamos viendo también en pantalla, que es la historia de la famosa chaqueta MA1, que la habíamos revisado en un capítulo anterior, porque también muchas subculturas lo usaron. Hablábamos en un capítulo con respecto a los vinilos, la subcultura skinhead que nació en Inglaterra. Eso se usaba en mi época, en la Fuerza Aérea de Chile. Ya estaba en la época tuya. Sí, años 70 era típica. Y si se fijan, esta chaqueta tiene un forro de color claro, o sea, un color contrastante, fuerte, para de repente darse la vuelta y ocuparla como para que en la pista ser visto por otros pilotos y todo eso. Bueno, además de si el piloto tenía que eyectarse, lanzarse en paracaídas, después para que lo vieran y lo pudieran rescatar, usaban la chaqueta dada vuelta, porque el verde se camufla. Exactamente. Y en este caso no es interesante que se camufle porque no lo encuentran. Entonces era necesario tener un color vistoso. Exactamente, ahí está viendo una imagen cómo nace este famoso modelo que ahora es un artículo de moda, o sea, muchas tiendas de moda lo han reproducido, pero esto es un modelo relativamente original, no es de la marca que las hace, sino que es una reproducción coreana, se llaman las coreanos o tipo coreano, y tenía algunas cosas como por ejemplo estos bolsillos que se usaba para los lápices, por ejemplo, para escribir algo, guardarlo. Todo con broches para que no se engancharan, digamos, el caso de un salto, digamos, de eyectarse o salto en paracaídas. Y la tela con forro nylon que otorgaba cierta protección a la temperatura. Pero es una época en que los aviones ya eran presurizados y ya la mayoría contaba con calefacción. A diferencia en la primera época del cuero, que la mayoría de los aviones no tenía. De hecho, eran de cabina abierta, ¿no? Claro. Eran, ¿cómo se llama esto? Se pasaba mucho frío, digamos. Pero de todas las cosas curiosas que ha pasado con estos artículos es que han dado luz a modelos que después todos los chilenos lo han usado, o en realidad en todo el mundo se ha usado, y nadie tenía idea de a dónde surgió. Y por eso traje esto. A ver si algún escolar de la época de los 80 o 70 se acuerda de esto, que era la famosa marca escolar que se usaba en esta época, que tiene un nombre militar, que es el N3B, pero que comúnmente se llama la Snorkel Parka, porque cuando uno se ponía el gorro y se subía quedaba como un snorkel arriba. Y si se fijan, esta parca escolar, que de hecho esta es de fabricación norteamericana, es Sears, tiene el mismo forro de color naranja porque el original es un N3B que se usaba para los climas muy fríos, por ejemplo para trabajar como mecánico de avión en Groenlandia, en Alaska y cosas así.
Y Bueno, y también tiene un uso civil, ¿eh? En la claro, nieve, por ejemplo, si tú te pierdes en la nieve, puede servir. ese color es muy vistoso. Ahora, lo que yo no me explico es cómo esto llegó a Chile como parque escolar. Eso es algo que todavía tengo que investigar, señoras y señores, porque esta era la parque que usaban todos los escolares, o la mayoría, en los años 70, 80. Fue muy masificada y hasta que aparecieron las parcas ya de marcas importadas o incluso las marcas locales más modernas. Estamos hablando por ahí por el año 89, 88, 89 se dejó de usar. Pero la famosa parque escolar tiene un origen aeronáutico, para que ustedes sepan. Increíble, ¿eh? Y ¿cómo se llama esto? Yo hace poco me fui a conseguir esta copia que en realidad es muy raro de ver por estos días. Pero lo cierto es que se ocupaba muchísimo en, ¿cómo se llama esto? En los colegios en Chile durante esa época, durante los 80. En el caso tuyo, como tú decías, no es tan tema tuyo. No, no particularmente, no. Sí, compro parcas, pero como cualquier civil, no con una idea aeronáutica. Claro, lo que pasa es que mucha gente lo usa, estas prendas, aunque no sean pilotos, pero como para marcar una cierta identidad con la cultura aeronáutica. Pero como tú bien sabes que, o sea, como has estudiado sociología, no toda la gente es igual y no todos han tenido, digamos, la cosa esta de andar con chaquetas de piloto, ¿no? Lógico, no. Ahora muchos aficionados a la aviación sí usan estas indumentarias, porque de alguna manera identifica con el hobby. Claro, exactamente. Fernando, ya estamos en los minutos finales de este capítulo. ¿Qué te gustaría lograr en el resto de tu carrera modelística? ¿Cuáles son tus desafíos actuales? Últimamente he estado haciendo muchos aviones biplanos, aviones de la Primera Guerra Mundial, que son particularmente difíciles. Claro. Porque los aviones de la Primera Guerra Mundial normalmente eran estructuras de madera, de alambre, y todo estaba firmado con tirantes metálicos. Y esos tirantes metálicos, al hacerlo en escala 1/72, tienes que usar unos hilos elásticos, pero muy finos, que hay que importarlos de Europa. Son carretes chiquititos, así que vienen con estos hilos especiales para maquetismo. Es un dolor de cabeza, pero al mismo tiempo un desafío. Y cuando uno lo ve terminado, uno dice, sí, esto era lo que yo quería, está bien. Es una satisfacción personal. Y últimamente he hecho varios de estos modelos y tengo otros tantos por hacer, así que tengo trabajo para mucho tiempo. Eso, veíamos que tu colección era de modelos por armar era algo abultada, digamos. Tengo más de 700 maquetas por armar. Y claro, pero de repente pasa que quizás, no sé, pues en el futuro puede que te cueste, o sea, no puedes armar alguna, pero igual uno siente la satisfacción de tenerla en la colección, ¿no es cierto? Sí, porque uno no solo disfruta la maqueta cuando la arma o cuando la tiene armada, sino que también la disfruta pensando cómo voy a armar esa maqueta, eligiendo la versión, la que voló tal piloto, la que se utilizó en el desierto, en fin, uno se imagina la librea, vale decir los colores, las insignias que va a utilizar, o la versión, porque a veces hay varias alternativas de versión para un mismo avión. Entonces uno disfruta imaginándose el futuro de esa maqueta, aunque probablemente no la vaya a armar nunca por un problema de tiempo. Y es difícil esta pregunta, yo creo, pero ¿qué es lo más lindo que te ha dado el hobby? Yo diría que el hobby, este hobby es múltiple. Primero que nada, desarrolla la motricidad fina. Uno aprende a hacer cosas minuciosas. Y la verdad es que junto con ello aprende a usar distintos tipos de pintura, conocer cuáles masillas son para esto, cuáles para esto otro, cuáles pegamentos para esto, cuáles para lo otro. Al punto que hoy día en mi familia se quiebra algo y me llaman a mí para repararlo. Porque yo sé cuál es el pegamento que conviene para ese tipo de material. Es un hobby que además a uno le enseña mucho en el ámbito de la tecnología. Claro. Porque cada avión tiene una forma por alguna razón y un motor que tiene tales o cuales características. Entonces uno va aprendiendo de tecnología. Yo como sociólogo y como abogado no tendría por qué saber de tecnología, de mecánica, de motores y cosas así. Pero fíjate, hay algo también muy importante, por lo menos en lo que yo creo que me ha dado unos amigos maravillosos. Miren la imagen, señor director, que tenemos ahí en la foto, que en cualquier momento la vamos a poner, porque
todos los viernes un grupo de amigos se junta en tu casa a disfrutar, a conversar. Sí. Se armó como un club, que no es club, digamos, pero es un grupo de amigos. Y uno de los regalos, por lo menos para mí, en lo personal, más lindo, que es el poder compartir temas en común y generar amistades para toda la vida. Exactamente, es lo que llamamos la tertulia de los viernes. Y nos entretenemos mucho. Y este hobby da no solamente para la maqueta, sino que la maqueta está en un contexto histórico. Participó en tal guerra que se produjo por tales motivos y uno entra a temas políticos, a temas de diversa categoría. Entonces, generalmente conversamos por horas sobre no solo maquetismo, sino que todo lo que un poco está en torno al maquetismo. Tú dentro de tu vida elegiste también dedicarte mucho al hobby, o sea, planificaste también tu vida, tu casa misma, todo tu entorno, más o menos en cuanto al hobby, ¿no? Sí, yo creo que sí, es algo que lleva mucho a... Es un hobby que lleva a la amistad, lleva a las relaciones humanas. En esto hay que... Uno depende un poco de otros maquetistas que te enseñan cómo resolver tal o cual problema. Hay intercambios entre maquetistas, esta maqueta no me gusta o ya la tengo repetida, en fin, te la cambio por esta otra. O las calcomanías que uno le pega, a veces no son las de la versión que uno quiere, entonces intercambia con otro. Todo eso va generando una amistad, un conocimiento con otras personas, una necesidad de relacionarse con otras personas. Al punto que existe hoy día lo que tú conoces, las llamadas pulgas hobby. En el mercado de las pulgas, cosas, claro. Exactamente, que cada cierto tiempo nos reunimos en algún lugar, maquetistas de distintas, no solo de Santiago, a veces vienen de provincia, y ahí hay un intercambio de todo tipo de materiales y conversa muy entretenida también. Eso es una de las cosas más bonitas, yo creo, Fernando. Te quiero agradecer que nos hayas visitado acá en este capítulo de Vintage, el baúl de los recuerdos, con este maravilloso arte de reproducir modelos aeronáuticos a escala. Muchas gracias por invitarme. Y nosotros nos vamos a reencontrar, por supuesto, en una semana más con otro interesante tema del recuerdo aquí en Vintage, el baúl. Que, igual que la maletita, salen siempre cosas, música, recuerdos, canciones, de todo. Así que no se lo puede perder. Nos vemos.